Comienza Voces del Poder. Partimos nuestro espacio de conversación, de análisis político, de debate, ¿por qué no?, aquí en CNN Chile Radio. Y esta mañana nos acompañan Juan Pablo Lira, coordinador del área programática e incidencia de Idea País. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Sebastián, mucho gusto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Nicolás Freire, cientista político, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, también está con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está, Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a los dos por estar acá, cerrando la semanita, en la previa fin de semana largo. Buena noticia. Buena noticia. Así que vamos a partir de inmediato con el análisis en una semana bien movida. La carrera presidencial siempre nos da algún tema para ir destacando. Y les propongo que partamos con los desafíos que tienen los distintos candidatos y en particular el de Janet Jara, que esta semana parece haber marcado cierto punto de inflexión en el diseño de su campaña a propósito de esta decisión de ir a terreno. Comienza una gira nacional, Janet Jara. Lo planteó en el foro organizado por Moneda esta semana, que se va a bajar de estos espacios, va a privilegiar el trabajo territorial, quiere encontrarse con los chilenos, decía. Juan Pablo, a tu juicio, ¿qué marca, qué señal está dando Janet Jara con esta estrategia? Sí, yo creo que el anuncio de la candidata Jara se da en el marco de una seguidilla de errores, ¿no es cierto?, donde se empieza, a mi juicio, a agotar la posibilidad de consolidarse por la vía programática, ¿no es cierto? Porque los foros, los debates, no solamente son espacios que reúnen gremios, que reúnen industria, etcétera, para conversar sobre el futuro y los desafíos, sino que también son canales para informar a la ciudadanía qué tan preparados están los candidatos en materia de programática, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus lineamientos, etcétera. Entonces a mí me da la sensación de que la candidata decide hacer este giro en su estrategia de ir a terreno, ¿no es cierto?, como tú bien decías, pero es un giro que encuentra una causa, creo yo, en la falta de preparación de la candidata. Lo vimos en el Salmon Summit, cómo sus declaraciones relativas o el énfasis que le puso al empleo luego le llevó a contradecirse con su equipo económico. Lo vimos en el foro de la Universidad Católica de Minería, en donde ella desconoció que su programa consideraba nacionalizar el litio y el cobre. Ahora esta semana nuevamente con el tema de los retiros. Entonces yo creo que lo que estamos viendo acá es simplemente un síntoma de un desvío, de un naufragio, si se quiere, de una candidata que no tiene mucha claridad programática. ¿Naufragio a ese punto? Yo creo que hoy por hoy no tienen programa, o al menos no tan delineado. Todas las propuestas más enigmáticas, dígase el salario vital, dígase... O sea, a mí ya me parece por de pronto muy alarmante que ella haya desconocido en un foro sobre minería que iba a nacionalizar la minería. Entonces, da la sensación de desvío al menos. Quizás naufragio puede ser algo exagerado, pero ahí hay un trabajo que tiene que hacer el oficialismo. Y solamente con esto terminar, yo no creo que sea excluyente necesariamente esto de ir a terreno y no ir a los foros. Por cierto que hay un costo de oportunidad, pero los candidatos perfectamente pueden desplegarse en terreno, dejar los pies en la calle y al mismo tiempo estar participando en los distintos foros con los gremios. Yo creo que eso es completamente plausible y me da la sensación de que esto es más un giro estratégico que otra cosa. Nicolás, ¿es acertada esta decisión? Me cambiaste la pregunta. No, yo creo, mira, tres cosas para llegar a responder si es acertada. Vale. Lo primero, sobre 3 puntos. Lo primero, el hecho de que se baje estos foros y decida recorrer el país es simplemente aplicar un tipo de estrategia de despliegue de campaña distinto. Anteriormente, si uno ve las campañas presidenciales anteriores o cualquier tipo de campaña, en realidad los foros que cuentan no son estos. Electoralmente estos foros mueven muy poco la aguja, por lo tanto una candidatura que desea o tiene como objetivo tratar de o mantener o crecer en términos electorales no lo va a hacer a través de estos foros que lo ven muy pocas personas, que son obviamente foros gremiales, lo ve, digamos, una élite que está más metida en el mundo político. La audiencia más limitada. Es una audiencia muy limitada, por lo tanto es una estrategia distinta de campaña. Quien decía mantener o seguir estando está muy bien, quien decía una estrategia distinta me parece que es plausible pensarlo. No es un debate televisado. No es distinto, sería si estuviésemos hablando de los foros que vienen más adelante, un debate televisado, etcétera, o radiales, digamos, de amplio espectro, no tan encausados como este. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que este foro, claro, hay una coincidencia con muchos matices, pero hay una coincidencia. Efectivamente, en el último momento, el despliegue o más bien la performance que tenía la candidatura de Janet Jara en los foros no era la mejor. Se vio con el fail de no estar al tanto de lo que decía el programa en el foro de minería respecto de lo que ella pensaba podía decir el programa. Y eso está muy bien, y en el entendido de que
explica que era un mal momento. Y por lo tanto, yo creo que es, y ahí voy a responder a la pregunta, me parece correcto que efectivamente pueda restarse los foros, estratégicamente correcto. Primero, porque no la sobreexpone. Y vemos lo que pasa cuando alguien no está en primera línea sobreexponiéndose, que al final terminamos de hablar del fake de Janet Jara en términos de lo que decía su programa en minería y empezamos a hablar de si José Antonio Kast quiere gobernar por decreto o no. Entonces cuando tú te retrotraes 2 pasos aparecen otros y los errores quedan más plausibles. Pero más aún me parece estratégicamente correcto en condiciones en que hoy día la derecha y sobre todo las derechas han demostrado que están en una lucha fratricida respecto de cómo va a terminar la hegemonía en la derecha. José Antonio Kast, Partido Republicano por un lado, por otro lado la derecha, ¿cómo la llama él? La derecha cobarde, como la llama José Antonio Kast. Claro. Entonces, evidentemente yo creo que es sumamente estratégico decir, mira, si Matei va a estar pegando la Kast, como todos esperamos que ocurra, para que evidentemente ella pueda resurgir en esta candidatura, el que esté presente Janet Jara es ofrecerle una mejilla distinta. Bueno, si se resta, yo creo que lo más probable que se dé es que Evelyn Matei se concentre en atacar a José Antonio Kast y es todo ganancia para la candidatura de Janet Jara. Exactamente. Entonces, estratégicamente me parece además plausible y entendible y positivo para quienes lo ven desde la perspectiva de la campaña de Janet Jara. ¿Qué te parece ese punto, Pablo? Sí, respecto al último punto, claro, todo debate por naturaleza uno siempre termina enfrentando puntos con quien está al frente. Con la ausencia de Janet Jara, por cierto, que va a ser más difícil hacer esta contraposición. Pero más allá de eso, yo sí discrepo en cuanto al impacto que puedan llegar a tener estos espacios. Puede ser que sean quizás espacios muy sectoriales, a ratos elitistas. Sin embargo, de alguna u otra forma repercuten fuertemente en la discusión pública. O sea, sin ir más lejos, muchos titulares, los temas que se conversan en las distintas radios, en programas que no necesariamente son televisados, pero que tienen mucha audiencia, etcétera, dicen relación con el desempeño de los distintos candidatos en los distintos foros. Entonces, hay una amplificación de estas discusiones que se están teniendo a nivel de foro, y eso yo creo que va a ser un costo. O sea, para la candidata, como quizá eso que tú dices es cierto, quizá Evelyn Matei podría caer, a mi juicio, en el error de esta lógica amigo-enemigo con José Antonio Kast. Yo creo que esa no tiene que ser la vía para ella consolidarse como una alternativa a los extremos. Sin embargo, considero que para Janet Jara sí va a haber un costo el no estar presente en los foros. ¿En cuántos foros no ha estado Franco Parisi? Que es el único que ha venido creciendo en realidad en la mayoría. En la mayoría. Entonces, sí, yo entiendo. Sí, no lo invitan, de hecho. Además, entonces yo entiendo que estos foros, claro, y cuando utilizo la palabra elitista no lo hago con una connotación negativa, lo hago de manera descriptiva. O sea, sectorial, es sectorial, es un foro que tiene un alcance limitado, y a lo que voy también digo, existen otros mecanismos de campaña. Yo creo que Janet Jara, en las giras que puede hacer a nivel nacional, también van a haber hitos que van a marcar la discusión pública. Claro, los foros es un espacio que está ahí, es un ring que todos sabemos que existe. Pueden haber otros, no son excluyentes y exclusivos. Y quizá le sirve mucho a Janet Jara, dado la forma en la que ha planteado la campaña, el tono que ella ha buscado es de cercanía, de ser una como cualquier otro chileno, digamos, ¿no? De reflejar un nivel de calle, digamos, de ciudadanía a pie, que probablemente se luce más en estos encuentros territoriales más que en un foro. Claro, y es guardarse además, o sea, guardarse en un momento en donde había cometido algunos errores la campaña, la candidata en particular, o la candidatura en general, y es guardarse también después de haber cumplido el primer objetivo, que yo creo que fue un objetivo que se fue encontrando y se cumplió más fácilmente de lo que cualquier analista pudiésemos haber imaginado, que es: nos van a pegar por ser comunistas. Hoy día estamos hablando del programa, o sea, tú mismo dijiste, oye, me parece que no tiene programa. Parece que el tema de ser comunista pasó por la sobreexposición que tuvo Janet, obviamente una estrategia que llevaba a desmarcarse, a descomunizarse, y por tanto, habiendo cumplido ese objetivo hoy día, yo creo que existe un margen de maniobra para poder esconderse en términos, digamos, de visibilidad electoral, esconderse del foco público, ¿no? Al esconderse, que otros puedan cometer los errores, como también se ha visto en los últimos días incluso, y yo no estoy tan seguro de que Evelyn Matei no debiese
atacar en un foro, políticamente, electoralmente, a José Antonio Kast, porque hay una lucha que es evidente respecto de la hegemonía en la derecha. El solo hecho de que hoy día esté Juan Sutil incorporado en la candidatura o en la campaña de Evelyn Matei, demuestra que hay un foco específico. La misma Evelyn Matei ya lo hizo en algún momento respecto de todas las noticias falsas, las fake news, los bots que se alimentaban desde sectores políticos cercanos a José Antonio Kast. Me parece que eso es mucho más correcto decirlo. Yo no puedo asignar de que José Antonio Kast está detrás de la estrategia, pero había una correlación específica entre los sectores de las que representaban esas cuentas, por así decirlo. Y hablando de lo que está pasando ahí en la oposición en particular, en la derecha, José Antonio Kast esta semana se despacha esta frase respecto al Congreso que ha generado harto revuelo. Entonces, antes de ir a la pausa, me gustaría dejarles planteado ese punto. Conversemos sobre lo que significa esa declaración, qué es lo que está detrás también de lo que ha dicho José Antonio Kast en este seminario. Estamos junto a Juan Pablo Lira y Nicolás Freire aquí en Voces del Poder. Vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta en CNN Chile Radio. Como cada mañana hacemos Voces del Poder junto a nuestros panelistas invitados. Nicolás Freire está con nosotros, Juan Pablo Lira también, para seguir abordando lo que ha ocurrido esta semana. La frase literal de José Antonio Kast fue esta: el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Y ha habido distintas interpretaciones, algunas más maximalistas, digamos, que los que interpretan que esto significa que José Antonio Kast quisiera gobernar por decreto. Otros dicen que en realidad sencillamente está reflejando una forma en la que se puede gobernar para ser más efectivo, sin por supuesto vulnerar ni la Constitución ni las leyes. ¿Qué interpretas tú, Nicolás, de lo que dijo José Antonio Kast? Yo hago primero una interpretación con mayores matices. Yo entiendo que también estas frases muchas veces generan polémica y otras veces se busca generar una polémica. Yo creo que la frase que señala José Antonio Kast es... no deja de ser preocupante, pero es distinto a decir yo voy a gobernar por decretos o voy a saltarme la ley, ¿no? Eso yo lo separo. No dice que va a gobernar saltándose la ley, no dice al menos explícitamente que va a gobernar por decretos, pero en el marco en donde él pone la frase, y ahí viene obviamente la alerta, habiendo hecho el matiz, cuando dice voy a gobernar utilizando todo el potencial que tiene el Ejecutivo, y posteriormente además señala el Congreso es importante, pero no es tan relevante. Claro, nos muestra que nos posiciona en esa área gris en donde efectivamente existe la posibilidad de gobernar por decretos, es decir, saltándose un poco el esquema del flujo del ítem legislativo, y eso significa saltarse una lógica de equilibrio de poderes que está incluso dentro de la ley, pero eso no deja de ser, digamos, una tendencia que han marcado muchos gobiernos autoritarios en donde así empiezan, ¿no? Ese es como el punto de partida. El punto de partida. Y eso pasa a ser preocupante que desde ya se ponga esa, digamos, ese como una posibilidad cierta, ¿no? Distinto sería, oye, a pesar de que existe esta posibilidad, a mí me encantaría poder hacer mi gobierno con diálogo con el legislativo, o por último decir, me interesa mucho ganar mayor número de escaños en el legislativo porque va a ser muy importante gobernar con el Congreso, digamos, de mi lado. Y yo creo que la señal que da a conocer no es muy buena, ¿no? Finalmente. Juan Pablo. Sí, yo comparto con Nicolás. Yo creo que esta polémica ha escalado hacia el maximalismo. Yo la verdad es que, sin ánimos de defender las declaraciones del candidato Kast, sí se ha interpretado que en algunos titulares incluso se decía que él iba a pasar por alto el Congreso. Eso, claro. Yo creo que el énfasis tiene que estar en el abro comillas, no es tan relevante. ¿Y por qué lo digo? Porque las instituciones también se erosionan por la vía de la discusión pública. No solamente se trata de respetar las potestades que tiene cada poder del Estado, sino que también hay un tema discursivo que es bien relevante. Y cuando uno dice que el Ejecutivo tiene mucho que hacer por la vía de decreto, por la vía administrativa, eso es cierto. De hecho, sin ir más lejos, Evelyn Matei tiene un plan bastante robusto para ciertas urgencias sociales, ir destrabando cosas por la vía administrativa, justamente porque no hay tiempo para que esas urgencias descansen mucho rato en el Congreso. Entonces, claro, un proyecto que toma mucho tiempo. Así es, y en materia bueno, lo hablaban con Paula recién, pero en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de permiso, en materia de seguridad, hay muchas cosas que hacer por la vía por la vía administrativa.
tenemos muchas leyes y lo que hay que hacer es echar a andar esas leyes. O sea, como, y ese tema de fondo está bien interesante porque al final es como de qué manera logramos que la democracia también entregue mejores resultados, porque la ciudadanía lo que quiere es una respuesta en seguridad, en desempleo, en migración, etcétera, y así otros temas. Pero pareciera que la pelota queda trancada muchas veces en el Congreso. Pero perdón, es que ahí hay, yo para ponerlo en términos de jerarquía, el último discurso que habría que poner, por lo que hemos coincidido, es decir, para no afectar a las instituciones, es decir, voy a gobernar por decreto porque el Congreso no es tan relevante. Ya, eso, estando de acuerdo en eso, yo creo que eso no es lo que debería hacer ningún candidato, y esa es la crítica que hoy día se instala a José Antonio Kast. Pero también, cuando existen candidaturas en este contexto, yo creo que hay una lógica de cómo se debería avanzar. Y a mi juicio, la lógica en la que se debería avanzar, más allá de que existan temas que uno puede destrabar desde la vía administrativa, y lo comprendo, pero eso creo que es como el tercer nivel de voluntad. ¿Sí? Ojalá no llegara a eso, que a pesar, si llego no hay ningún problema, está dentro de los márgenes democráticos, no es esa la crítica, pero sería mejor quizás construir destrabar esos problemas a través del diálogo primero, entre poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, y segundo, entre fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Es decir, ojalá se pueda destrabar no desde la facultad administrativa del Ejecutivo, sino a través del diálogo que puede existir entre dos poderes y entre las fuerzas políticas que están representadas en estos dos poderes. Y si no, bueno, también existe otro mecanismo, que es decir, bueno, ¿sabéis qué? Es súper importante tener mayor representación en el Congreso. Entonces, ojalá elijan a los que están en mi lista parlamentaria. Ojalá tengamos una lista única. Ojalá tengamos una lista única. Hay otros mecanismos que yo creo que uno esperaría, ¿no?, pusiesen sobre la mesa las distintas candidaturas en cómo se pretende gobernar. Más allá de irnos directo a, oye, hay cosas que administrativamente hay que hacerlas porque si no estamos estancados, ¿no? Pero Paula Daza decía, tenemos la obligación de usar todas las atribuciones legales, hay que poner el énfasis en eso, atribuciones legales para poder ejecutar. Estoy de acuerdo, pero yo diría, tenemos la obligación de tomar decisiones representativas del país, construir con diálogo, y ahí en ello, si ese diálogo no prospera, claro, tendremos también la atribución de ir adelante con todas las facultades legales y administrativas que existan. Es el orden de los factores. Yo creo que así aquí se altera el producto. Yo creo que ambas cosas no son temporalmente excluyentes, y eso es bien relevante destacarlo en el fondo, porque uno puede hacer uso de todas las vías legales, como decía Paula, para destrabar ciertas cosas que son urgentes, y en paralelo hacer todos estos esfuerzos por concitar acuerdos a nivel de Congreso para que los cambios sean estructurales. Ahora, yo no creo que un cambio a nivel administrativo no necesariamente sea estructural. Hay muchas buenas prácticas desde la gestión administrativa que pueden ser bien determinantes de aquí a futuro y que pueden escalar como al Estado. Entonces yo creo que es relevante este esfuerzo por analizar qué cosas se pueden destrabar ahora ya por la vía administrativa, al mismo tiempo considerando lo relevante que es el Congreso y la necesidad de avanzar hacia los acuerdos. Yo no creo que acá haya un orden, sino que es todo de una en el fondo, porque no hay tiempo. Oye, lo último, Juan Pablo, Nicolás, antes de que nos vaya el tiempo, primero fue el senador Alejandro Kuzanovich, ahora apareció un alcalde de Tucapel, si no me equivoco, la comuna, que le han entregado su apoyo a Evelyn Matei, perteneciendo a Chile Vamos, pero le han entregado su apoyo a José Antonio Kast. Descuelgues que empiezan a generar algo de ruido y que buscarían frenar también las incorporaciones de Juan Antonio Coloma, de Juan Sutil en el equipo de campaña de Evelyn Matei. Nicolás, ¿cómo ves tú ese escenario? ¿Hay mucho riesgo de descuelgue para Matei? ¿Qué tiene que hacer para frenarlo? O sea, yo creo que es evidente que en el último tiempo no solo hay riesgo, sino que hay evidencia que muestran descuelgue medianamente relevante, ¿no? Y en ello, o a ello responde la incorporación de Juan Sutil, por ejemplo, que yo creo que es la señal más simbólica y más en el lenguaje de las derechas, ¿no? Que es... y que habían incluso algunas cartas circulando respecto cuando se hablaba de la lista parlamentaria, y que es un poco como casi la advertencia. Ojo y reconduzco esto a mi diagnóstico respecto de que hoy día se está buscando la hegemonía en la derecha, que en realidad José Antonio Kast lo que busca más allá de la presidencia es
hacer morir a Chile Vamos como grupo electoralmente viable, y por lo tanto, así está dando cuenta todo este tiempo. Y en ello yo creo que Juan Sutila, y vuelvo a lo que está diciendo, representa un poco este bastón de mando de sectores económicos que dicen, ojo con seguir, ordenémonos respecto de esta lucha que están teniendo, porque hay también sectores económicos que están detrás de las fuerzas políticas de Chile Vamos y que obviamente tienen que salir un poco a evitar que se siga desangrando como sigue ocurriendo. El problema es que eso no ha frenado, porque los que tú mencionabas, aquellos alcaldes, han ocurrido después de la incorporación de Juan Sutila. Entonces, yo no descarto de que exista algún otro tipo de incorporación o otro tipo de señal importante, sobre todo de cara a esta lógica de la relevancia o la importancia que tienen ciertos sectores económicos detrás de este sector político, pensando en financiamiento a las campañas, pensando en todo lo que ello conlleva. Que es muy importante para los partidos. Juan Pablo. Sí, yo creo que todo descuelgue es una pésima noticia para una campaña en desarrollo. Chile Vamos en ese sentido se ha visto muy dañado, más allá de lo chico, mediano o grande que puedan hacer esos descuelgues, aunque igual, por cierto, que es relevante, pero yo creo que acá la pregunta de fondo que tenemos que hacernos es ¿dónde está la lealtad política de nuestros representantes, ¿no es cierto? ¿Y qué mensaje se le está entregando a la ciudadanía con estos descuelgues? Yo creo que eso dice mucho del estado de nuestro sistema político, casi en descomposición. Pareciera ser que son cada vez más los candidatos, los alcaldes, etcétera, que instrumentalizan a los partidos para posicionarse y que luego, si te he visto no me acuerdo, porque mi vínculo contigo ya es demasiado frágil, demasiado líquido y no me importa y voto ganador, por lo tanto me paso al otro lado. Yo creo que eso es algo que es una reflexión que tiene que ir más allá de Chile Vamos, es una reflexión que tiene que tener también la izquierda quizá, que tiene que tener la derecha, que tenemos que tener todos respecto a cómo está nuestro sistema político y hasta qué punto los compromisos de los partidos, la disciplina, etcétera, están haciendo agua. Y la disciplina yo creo que es un punto bien relevante, porque y para todo, yo creo que en todo el arco del sistema político la pregunta se pone, hoy día se está avanzando una discusión, no tiene mucho que ver con esto, pero una discusión respecto de la reforma del sistema político y hay un elemento que se está mirando que es, bueno, cómo se va a interpretar el discolaje, ¿no? Cuando un candidato prácticamente se retira o cambia de partido y se habla incluso de perder el escaño. Bueno, hoy día los partidos tienen la oportunidad de hacer valer a puertas de una elección ese discolaje respecto a una candidatura presidencial. En Chile Vamos hay incluso parlamentarios que hoy día se van a ir a disputar el escaño, que han declarado querer apoyar a José Antonio Kast. Bueno, en la composición de las listas parlamentarias Chile Vamos tiene la posibilidad de decirles no. Claro. Nicolás Freire y Juan Pablo Lira están con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Gracias. Que estén muy bien.